Hola a todos. En este video vamos a tratar de hacer un poquito de análisis sobre la evolución histórica desde la monarquía absoluta a lo que conocemos de la diferente ideología política que han forjado el mundo en que vivimos hoy día. Vamos a tratar de hacer este análisis de un punto de vista simplificado, tratando de utilizar una simbología simplificada y les voy a explicar cómo, a mi criterio, ha venido evolucionando el mundo político desde una idea absolutista, que podían ser los grandes monarcas absolutos, así como la fuerza que tenía el papado, finalmente que nos ha llevado a lo que somos como sociedad hoy día. Entonces, a finales entre el siglo XIX, siglo XX y todavía hoy día en el siglo XXI, ha habido una gran discusión entre la ideología colectivista de tipo social comunista o de tipo socialdemócrata y en oposición a esta hay las ideologías de tipo liberales. La gran diferencia, para poder simplificar este análisis, entre el concepto de liberalismo y el concepto de colectivismo y la idea que el gobierno puede llevar gracias a una administración más eficiente, según los que creen en esta ideología, de los recursos a una mejor sociedad más igualitaria. Entonces tenemos de un lado, como les decía, esa idea colectivista, pero del otro lado tenemos el individualismo, que dice que todos los seres humanos tienen su personalidad y tienen que ser libres de poderse desarrollar de un punto de vista socioeconómico como mejor les parezca. Entonces, en esta lógica más liberal, no todos somos iguales, hay alguien que tiene más éxito que otros y finalmente hay alguien que se hace muy rico y hay personas que viven en un estado de pobreza. El tema de la pobreza, la explicación que da la pobreza, al contrario, la ideología social comunista, es una explicación que las condiciones de la sociedad ponen a este individuo en pobreza. Entonces nosotros, gracias al colectivismo y gracias a la redistribución de los recursos, podemos sacar el mundo de la pobreza. En la realidad de los hechos, sin embargo, podemos apreciar que en la mayoría de gobiernos social comunistas que ha conocido el mundo, la pobreza ha aumentado enormemente, ha habido un empobrecimiento general de la sociedad y al contrario, no se han eliminado las clases sociales porque normalmente la clase social jerarca de partido se ha visto en los diferentes ejemplos que hay de socialismo enriquecida sobre las espaldas del pueblo. Al contrario, hay la otra ideología, que es la ideología liberal, que en oposición a la ideología social comunista, quisiera ver un mundo donde hay poca interferencia estatal y donde los individuos se puedan desarrollar hasta su máxima expresión. En el tiempo y en la historia, la ideología liberal ha sido la gran perdedora de la historia. Y voy a explicarle un poquito, tratando de resumir el elemento fundamental de la evolución del pensamiento político, por lo menos la lectura que yo le doy, cómo lo contextualizo. Ha habido, además, las ideologías de derecha, de extrema derecha, fascismo y nacionalsocialismo. Pero estas ideologías de derecha, extrañamente, en la forma con que visualizaban la sociedad, eran enemiga directa también de la sociedad liberal. O sea, el concepto liberal de la vida, poco a poco, ha sido el gran perdedor de las grandes ideologías. Entonces, en un primer momento, había una oposición entre colectivistas, socialcomunistas y liberales. Pero después nacieron otras tendencias, sobre todo en el siglo XX, en Europa, Italia, Alemania y en otros países con algo parecido al fascismo italiano, que veían también estos movimientos, su mayor enemigo, en
los liberales y también en las ideas colectivistas comunistas. Pero mientras con los liberales había a mi criterio, una separación muy neta, o sea, no podían soportar a una sociedad liberal la forma con que estas ideologías, fascismo y nacionalsocialismo, veían, interpretaban la necesidad de la sociedad, era un fuerte intervencionismo estatal. Entonces, de allí tenían muchas similitudes con los movimientos socialistas de la época. De hecho, las orígenes, por ejemplo, en el caso particular de Italia, las orígenes del fascismo están en el socialismo. Benito Mussolini era un periodista socialista. Evolucionó su pensamiento, se hizo enemigo de los comunistas, pero empezó como socialista. Inclusive, el concepto de los fascios tiene muchas similitudes con una visión sindical de la economía. Un concepto parecido lo podemos ver, sin duda, en la evolución inicial del nacionalsocialismo. Entonces, hay una raíz socialista en ambos movimientos. Es un hecho innegable, es un dato de facto. Yendo más adelante en el tiempo, por ejemplo, el peronismo en Argentina. Juan Domingo Perón era un gran admirador de Mussolini y el peronismo en sus primeros pasos era, podemos decir, una evolución de lo que fue el fascismo en Italia. Una evolución. Casualmente, muchos de los jerarcas nazistas se refugiaron en Sudamérica, casualmente, o tal vez no tan casualmente, pero es un dato de facto que Argentina albergó muchos jerarcas genocidas nazistas, casualmente. Entonces vemos que el peronismo también tiene su origen en el fascismo y en esos conceptos de intervención socialista en la sociedad. Después el peronismo en Argentina ha venido evolucionando hasta los últimos ejemplos que hemos tenido en las últimas décadas de peronismo, kirchnerismo, etc. en Argentina. Pero hay un hilo común entre las diferentes ideologías. Y el hilo común es todas son profundamente enemigas de una sociedad liberal. Hoy día, si analizamos los hechos, por ejemplo, en el caso particular del presidente de Argentina, Javier Milei, es criticado erróneamente de extrema derecha, es calificado erróneamente por parte de la prensa mundial como extrema derecha, cuando realmente es un liberal. Entonces, hay mucha, digamos, ignorancia alrededor de esto. Pero la pregunta de fondo a la cual deberíamos llegar a dar una respuesta es ¿por qué los liberales han sido los grandes perdedores de la historia? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta se sienta, a mi criterio, en la política misma. Los políticos, por definición, ven el trabajo político no como un servicio a la sociedad, más bien como un servicio a sí mismo. Por lo tanto, los objetivos de los políticos son mantener el poder el periodo de tiempo más largo posible, perpetuarse en el poder por medio de la reelección y tener más poder. Entonces, por la misma naturaleza de la política, ha hecho de los diferentes sistemas democráticos o socialdemócrata alrededor del mundo modelos que son profundamente antiliberales. ¿Por qué? Porque han visto siempre un mayor intervencionismo estatal en la economía. Por la misma naturaleza de el oficio, el trabajo de ser político. Esta misma naturaleza del trabajo del político ha fomentado, digamos, si así me permiten el término, ese crecimiento de los puestos de trabajo políticos que se opone a un manejo liberal de la sociedad que ve unos estados pequeños que cargan de pocos impuestos a los ciudadanos para que estos ciudadanos puedan con su propio dinero desarrollarse más. Al contrario, el intervencionismo estatal hace que hayan altos impuestos y que el Estado siga en el fondo en una lógica de tipo más socialista. Y esta es la realidad de la mayoría de los países de la Tierra. De hecho, Milei no casualmente se califica como uno de los presidentes o uno de los pocos presidentes realmente liberales, exactamente por este facto, por este aspecto de su mandato y de sus ideas.
Y efectivamente es uno de los pocos presidentes que podemos definir liberal que hay alrededor del mundo, porque ha empezado de una vez a reducir drásticamente el tamaño del Estado. Pero muchas gracias, espero que este razonamiento, estas ideas que hemos desarrollado en este vídeo sobre las grandes ideologías de la historia, socialcomunismo, la ideología liberal y las ideologías de derecha, te hayan hoy y te ayuden en reflexionar un poco más sobre la política. Muchas gracias, dame tu like y comparte este vídeo entre tus amigos.